Bueno, aquí estamos nuevamente en nuestra tercer bloque eh, para seguir hablando del texto de María Costa en La piel de Paulina, ¿sí? Que me remite todo el tiempo en esta cuestión de esta frase que muchas veces se escucha, que es ponerse en la piel del otro, ¿no? Ponerse en el lugar del otro para poder sentir lo que le pasa al otro. Bueno, en este caso, digamos que poder ocupar o ponerse en el lugar del otro, ponerse la camisa o ponerse la piel del otro, digamos que es algo imposible de realizar. En todo caso puede haber una aproximación y creo que esta frase me lleva a lo que quiero terminar de desarrollar, que es: el amor pinta en la piel lo que dicta el alma palpitante por mañanas, ¿sí? O sea, que para poder ponerse en el lugar del otro, para poder estar en la piel de Paulina en este caso, no solamente aquellas mujeres que puedan estar en este lugar, sino en este caso los varones que intentamos comprender esta situación, se hace imposible, porque poder ubicarse en el lugar del otro radicalmente es imposible. Únicamente justamente por el camino del amor, de la comprensión, del entendimiento, de la reflexión, de la empatía y del altruismo y de la solidaridad, es lo que sí nos puede aproximar justamente a ese lugar, ¿sí? Para tratar fundamentalmente desde este lugar, en este caso como hombre, comprender lo que le pasa a una mujer, ¿sí? Pero ese intento de comprender tiene sus propias limitaciones, porque vuelvo a repetir, no solamente por el hecho, en este caso, de ser hombre, sino la imposibilidad de ponernos en el lugar del otro, ¿sí? Entonces, la única alternativa que podemos tener para acercarnos al otro es a través justamente del vínculo amoroso, del vínculo de amistad, porque la amistad también implica un modo de querer, un modo de amar, ¿sí?, al otro. Y esto significa construir un proceso dialéctico entre yo y el otro y yo, ¿sí? Porque lo que va a fluir en esa relación es una relación de diálogo. Y si por lo tanto hay diálogo, quiere decir que nos estamos escuchando, ¿sí? Estamos meditando, estamos pensando, ¿sí?, lo que el otro nos está diciendo, y en todo caso, cuando me toca a mí hablar, relatar, el otro me escucha. Y esto hace que las diferencias de los lugares, de lo que es el yo y el tú, y el lugar del otro, sean aceptados y sean tolerados, cuando, digamos, se dan dentro de los esquemas del amor. El problema se agrava, se vuelve conflicto, se vuelve brutalidad, se vuelve maltrato, justamente cuando esa relación entre yo y tú, entre tú y ese otro, y ese no querer estar en el lugar del otro en el sentido de comprensión, genera el maltrato y la violencia. Entonces, que la mujer sea maltratada actualmente, a pesar de todos los avances y todos los progresos, lo que quiere decir es que lo que no se ha modificado es esa estructura ideológica del machismo, que no tiene nada que ver con la estructura fundamentalmente patriarcal, porque lo que también he escuchado es que algunas feministas consideran que para poder liberarse del maltrato machista hay que descomponer, hacer desaparecer a la estructura del patriarcado. Y esto es imposible, porque de ahí estamos a un paso también de proclamar
de que para que deje de existir la violencia del macho sobre la mujer, hay que hacer entonces desaparecer a los hombres y por lo tanto a los padres. ¿Sí? Entonces ahí se cae en una gran contradicción. ¿Por qué? Porque la especie humana, como todas las especies que se reproducen por macho y hembra, necesitan justamente, en nuestro caso, un varón y una mujer. ¿Sí? Entonces, no es posible desarticular esto. Lo que sí es posible es tratar de comprender para poder transformar esta ideología, esta irracionalidad que emana, ¿sí?, de la estructura patriarcal, pero que la estructura patriarcal tampoco puede sostenerse como se sostiene sin la complementariedad de la estructura matriarcal. ¿Sí? Porque no puede existir padre sin madre, porque la naturaleza biológica considera que uno de los componentes es la que va a gestar, ¿sí?, ese cachorro humano que va a nacer. Y en este caso le ha tocado a la mujer, como hembra de la especie, ¿sí?, estar embarazada durante 9 meses, y dar como consecuencia, va a parir un hijo. ¿Sí? Y esto es lo que la constituye en madre. Y tiene la responsabilidad como representante de la cultura y de la lengua en la que se ha constituido como sujeto humano de transmitir ese conocimiento. ¿Sí? Pero esa madre sabe que para tener ese hijo necesitó de la presencia de un hombre y que en el momento en que se produce el embarazo y el nacimiento, ese hombre se transforma en padre. ¿Sí? Que después, por un proceso histórico de abusos de poder, ¿sí?, haya emergido esta cultura machista, ¿sí?, es otro cuestionamiento, porque son modelos educativos que se han ido configurando y nos han ido, tanto a las mujeres como a los varones, condicionando a un modo de ser, ¿sí?, donde también los varones, por ser educados en la cultura machista, sufrimos las consecuencias de ese machismo. O sea, no solamente la mujer es maltratada, no vamos a dejar de negar que el mayor nivel de maltrato existe sobre la mujer, pero también es cierto que los varones, en la exigencia de la competencia, meritocracia, del tamaño, ¿sí?, y de la opulencia y de la fortaleza, ¿sí?, como ideales varoniles, muchos hombres, ¿sí?, que sienten que no están capacitados para alcanzar ese ideal, sufren las consecuencias de la marginalidad y del maltrato del machismo. ¿Sí? Un hombre que puede expresar sus sentimientos, sus emociones, su empatía por lo que le pasa a una mujer o le pasa al otro, en la cultura machista es sinónimo de debilidad. Y por lo tanto, si hay debilidad, lo que carece ese hombre es de virilidad y de fortaleza como macho. ¿Por qué? Porque la palabra macho, ¿sí?, lo que logró es encapsular a la palabra varón o a la palabra hombre. ¿Sí? Entonces, siguiendo con el análisis del texto, el texto, justamente en la piel de Paulina, es una denuncia, sin queja, sin reproches y sin resentimiento. ¿Por qué? Porque su piel es poesía, sensibilidad, sensualidad y erotismo. Cuando estoy hablando de estas tres categorías, estoy diciendo que este texto tiene justamente esa musicalidad, esa sensualidad que me genera un estado de inquietud, ¿sí?, y de placer y de goce de la lectura. En ese sentido estoy hablando de erotismo, no en el sentido sexual, genital, sino el erotismo que provoca la lectura del texto, ¿sí?, y que me genera un estado de placer. Amor altruista por el generoso relato de sus protagonistas, ¿sí? Es un asumir los hechos, las cicatrices que le han
permitido conocer y saber de su femineidad. O sea, lo positivo que encuentro aquí es que en estos relatos de maltrato de estas mujeres, en distintos aspectos, lo que pone en evidencia justamente es esto, ¿sí? Que a partir de ese sufrimiento, estas mujeres pueden descubrir y sentirse dignas de portar una femineidad. Y a partir de esa situación, ¿sí?, poder comenzar a reivindicar su condición de mujer, su condición femenina. ¿Sí? Estoy recordando en una participación que tuve en su momento en Autores de Merlo, de una señora que se había casado muy joven y durante 20 y pico de años había sido maltratada y abusada por su propio marido, donde ella en un primer momento consideraba que, bueno, era así, era natural, ¿no?, el tema de que la mujer tenía que ser maltratada o sometida a ese nivel de maltrato. Hasta que, digamos, esto se volvió intolerable en función de ver cómo sus hijos sufrían por esto que a ella le pasaba, y a partir de esa experiencia ella decide romper con ese matrimonio, salir de ese cuadro de violencia, y no solamente se queda en la situación individual de salir de esa violencia, sino que toma conciencia que esto que a ella le pasa a muchas mujeres. Entonces ella decide escribir un libro prácticamente autobiográfico, pero muy bien redactado, y empezar a hablar de esta experiencia, de su experiencia personal, que se transforma lentamente. Cada vez que presenta su libro tiene posibilidades de ir a hablar de su experiencia y dar a conocer su libro. Empieza a ser una portavoz, ¿sí?, de este toma de conciencia de las mujeres, que es posible, tomando la decisión de salirse de ese maltrato, ya sea por decisión propia o ya sea porque esa mujer, como en este caso, se da cuenta que sus propios hijos varones están sufriendo en carne propia el maltrato que su padre le genera a su madre. Y esto ella de alguna manera se plantea que no quiere para sus hijos, que sus hijos no se identifican con este padre, con este hombre agresivo, ¿sí? Entonces esto es interesante, donde la escritura, la ruptura, la desmistificación de que la mujer tiene que estar sometida, ¿sí?, y amparada solamente por el varón como una propiedad privada, es posible romper, ¿sí? Porque entonces el machismo lo que genera como ideología es un sistema imaginario social, como si fuera un estado de acorralamiento y de la cual no es posible salir. ¿Por qué? Porque los sentimientos, las emociones, las sensaciones, los prejuicios y la baja autoestima hacen que las personas, ¿sí?, quedemos atrapados en ese imaginario social, en el sentido de sentir que no tenemos salida, que la única posibilidad es seguir sometido a ese maltrato, ¿sí? Entonces, cuando la persona, en este caso esta señora, logra dar cuenta de esto, ¿sí?, en una primera instancia se recupera, pero después siente la vocación de transmitir esta experiencia para darlo a conocer y también ayudar a otras mujeres, ¿sí? Entonces, la preposición en es una invitación a ponernos en la piel de Paulina como si fuera una vestimenta para intentar entrar en su lugar, en su cuerpo, en su estado femenino, para experimentar eso que les pasa a las mujeres singulares y minúsculas y a la mujer plural y mayúscula. Freud nos dice, para conocer qué quiere y qué necesita una mujer, hay que ir a conversar con los poetas. Es decir, conversar con mi poeta, con mi estado femenino como ser humano. Para escribir es necesario que quien escriba asuma su posición femenina. Sin esta aceptación
decisión, elección, la escritura no puede procesar el imaginario femenino de la humanidad. La humanidad de quien asume a la escritura como un compromiso que transcurre por la sensibilidad, la sensualidad y el erotismo de las palabras. Paulina y su piel son unas observadoras de su propio género, unas guardianas, resisten a la lógica del machismo, el cual es descrito como un prolijo y simple macho que ni siquiera la catarsis lo moviliza, porque la ideología de su lengua machista lo tiene mudo, sordo y ciego. ¿Sí? Entonces el machista o el machismo, vamos a decirlo de una manera metafórica, es un Homo erectus. ¿Sí? Digamos, existe en la época paleolítica una clasificación que se hace que es cuando el ser humano adquiere la capacidad de erguirse sobre sus propias patas. Pero también sabemos que la palabra erección tiene una connotación sexual, fundamentalmente en la del varón. Y el varón machista es eso, es alguien que transcurre en la vida, que camina en un estado de erección permanente porque él siente todo el tiempo que él es su miembro y necesita mostrarlo y necesita, ¿sí?, exponerlo como una vara que somete al otro. Los casos particulares que el libro nos presenta, el cuerpo de la mujer y los cuerpos de las mujeres, son sometidos a esas presiones de la cultura represora de la sexualidad femenina. Desde que tomó el atajo y no el tajo, el macho quedó trunco en sus ojos patriarcales. Los andamiajes de la complementariedad hombre y mujer fueron desmantelados por la política de la contradicción hombre-mujer. Pero en ambas situaciones lo femenino de las mujeres ha sabido y sabe hacer de la condición de oprimida la localización del lugar por donde procesa su inteligencia, sus habilidades inquebrantables, y que en el transcurrir de la historia ella y ellas han sabido responder a sus interrogantes, de las cuales son intransferibles a los hombres, a los varones, y que los machos temen. ¿Sí? Entonces, por eso la frase machista es que a las mujeres se las prefiere calladas, sometidas, en ese lugar de segunda posición y en lo posible en la sombra. Ella juega a ser la sombra de un sistema binario que solo puede hablar por el hablar del macho. Y él, criado en la contradicción de ser el soberano de la razón, construye los espejos donde obliga a las mujeres a mirarse en la mirada del macho insensible, que no puede comprender hasta el día de hoy el horror que le causa mirar a las mujeres a sus ojos femeninos. Esta es otra cuestión también, porque la mirada de la mujer en relación al varón siempre es una mirada de seducción, es una mirada sexual, ¿sí? Y fundamentalmente el macho, el machista, lo que no soporta justamente es esta mirada, porque es una mirada que de alguna manera pone en evidencia su propia inseguridad como hombre, que no puede comprender hasta el día de hoy el horror que le causa la mirada de una mujer. Es horror y es asco y es repugnancia de mirar a la mujer con contradicción a su ser hombre. Dista mucho de que ese varón pueda introspectivamente mirar su alma femenina, ya que la ideología del machismo la desfiguró en una mirada homosexual. La homosexualidad no como elección de objeto del deseo u objeto de amor. Homosexualidad como discurso, pensamiento machista en el que prevalece la actitud demencial de un autoritarismo psicológico y sociológico. O sea, lo que prevalece
en la actitud del machista, podríamos decir, es un mirarse en el espejo y vanagloriarse, digamos, de sus atributos, de sus cualidades viriles, y en ese sentido es homosexual, ¿sí? Porque lo que él va a tratar de conseguir a toda costa es un goce autoerótico, donde simplemente la mujer va a ocupar ese lugar de satisfacción, ¿sí? En ese sentido. La lectura poética de En la piel de Paulina también nos permite identificar al otro protagonista de la escena de agresión, ese protagonista que se diluye entre los espacios de las letras, las palabras, las oraciones, los puntos y aparte. Está callado, silencioso y ocultándose detrás de lo que ha hecho con el cuerpo de la mujer, quien se transforma en poesía. Sabemos que él está presente porque ha dejado sus marcas de bronca e impotencia sobre el cuerpo de cada mujer que cada poema nos relata de ellas. Él es su propio fantasma cuando se dejó convencer por el Estado machista e hizo creer que ser macho es igual a ser hombre, hombre libre y sensible en busca de su complemento, la mujer libre y sensible que también busca su complemento, el hombre libre y sensible. La escritura poética es dialéctica, campo donde lo femenino y lo masculino de la mujer y lo femenino y masculino del hombre se encuentran para eliminar las contradicciones que lo distancian de la complementariedad del diálogo poético. En la piel de Paulina es ese diálogo poético libre, abierto a todas las lecturas que se puedan hacer, pero con un mensaje muy claro y simple. El machismo está al acecho y todos, sin excepción, varones y mujeres, somos víctimas de su ideología, que convive en esta sociedad actual. Bueno, y así damos por terminado, volviendo a cerrar, el amor pinta en la piel lo que dicta el alma palpitante por mañanas. Bueno, espero que sea de su agrado este análisis parcial que he hecho sobre el texto En la piel de Paulina, ¿sí?, de la autora María Costa, que con mucho gusto lo he trabajado. Bueno, ya la semana que viene continuaremos con otro tema. Muchas gracias y nos estamos viendo pronto.